Bueno, ya seguimos, ¿no?, el nuevo bloque, pero con el mismo tema, ¿no? El mismo tema. Quisimos tener una voz distinta, diferente, un análisis que quizá a nosotros en la vorágine se nos va escapando y que tiene que ver con un actor de la sociedad, es un periodista, el Pato Abner, el Pato Lobo, nosotros conocemos como Pato. Pato, buenas noches, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches y un gusto estar acá. Por favor, la idea era tener una visión quizás distinta a la que habíamos presentado hasta el momento. Bueno, escuchaste los dos Sí. convencionales, ¿no? El tema lo venimos siguiendo en realidad desde la Convención Constituyente, ¿no? Yo quiero incorporar una dimensión que aquí me parece que ha sido subalternizada o relativizada, ¿no? Yo creo que el tema, a ver, si se va a debatir en términos jurídicos, me temo, teniendo la justicia que tenemos y con los antecedentes que tenemos, inclusive uno vinculado al propio Ferreira, ustedes recuerden que se impugnó la presencia de Ferreira en la Convención Constituyente. ¿Ustedes se acuerdan cuándo se resolvió ese tema? Pocos días antes de que terminara la Convención. ¿Y se acuerdan cuál fue la respuesta del Superior Tribunal de Justicia? Tendrían que haber impugnado en otro momento, cuando recién se presentó a candidato, y no en el momento en que asume en la propia Convención Constituyente. Un criterio muy distinto tuvo ese mismo Superior Tribunal de Justicia en el caso de Sierra Grande. Allí se presentó una impugnación, y como se hizo al comienzo, dijeron, no, ahora no, es después. Bueno, pero... recordemos que el caso de Sierra Grande también el intendente en ese momento, Nelson Ibarra, estaba presentado como candidato a convención. Entonces, bueno, yo tengo un antecedente en este tema, ¿no? El asunto es que... No le crees a la justicia. No le creo muchas cosas a la justicia. En el fondo lo que hace la justicia es dejar hacer, ¿no? Y dejar hacer con el poder es dejar gobernar y es dejar hacer cosas. Ahora, yendo el tema, por eso digo, yo descarto el tema jurídico porque se puede hacer las dos lecturas y va a haber biblioteca para ambos lados, pero con los antecedentes que tenemos seguramente lo van a habilitar. El otro tema es el tema que yo digo que acá se relativizó. Dice, no vamos a hablar de ética. Yo creo que estamos fundados en la ética. Las sociedades se fundan en la ética, se fundan en los valores. Eso es la ética. Que a veces se cristaliza en normas jurídicas, algunas, otras no. Y yo creo que abandonar la ética, abandonar la moral, que ya es lo social, la ética es lo más personal, es renunciar a un principio que a mí me parece que es fundamental en la vida política. O sea que la ética está solamente para los otros órdenes de la vida social, pero no para la política, me lo planteo, ¿no? Entonces yo abordo el tema desde ahí, desde lo ético. Si ustedes hubieran estado cerca de lo que pasó en la Convención Constituyente y hubieran escuchado la argumentación que se dio en ese momento para decir que no podía haber más de 2 mandatos, entre otras cosas, porque se generan caudillismos, entre otras cosas porque se generan personalismos, entre otras cosas porque es un abuso del poder político. Ustedes saben, tener el poder político e ir a la elección es tener una herramienta fundamental. Yo acordé con todas esas cosas con Ferreira. Yo estaba de acuerdo. Genial, me parece bárbaro. Hay que poner un límite. Como habría que poner un límite también al hecho de que muchos políticos se inician, por ejemplo, en juntas vecinales, terminan siendo concejales, son intendentes, después son legisladores, algunos, no conozco el caso, pero... Es una carrera. Es una carrera. No laburaron nunca como civiles, toda la vida al servicio de la política, ¿no? Entonces yo quiero incorporar esta dimensión, la dimensión de lo ético, y quiero incorporar otra cosa que me parece que es muy importante. La gente, en parte del debate que yo escuché, nadie habló de la gente, de la ciudadanía, de las personas. Ustedes pusieron, por suerte, algunos testimonios, ¿no? Pero, ¿ustedes saben qué piensa la gente de este tema? ¿A la gente no le importa la cuestión ética, la cuestión moral? Ahora, ¿Le importa o no le importa? Eso, de cualquier forma, es un debate que nos dimos nosotros antes de plantear este tema. Porque este tema parece que no se ha abordado y es un tema central. Sí corresponde, este tema que en su momento nosotros, los periodistas, hablamos tanto de un tercer mandato que era casi el eje de la reforma de la Carta Orgánica. Parece que nos olvidamos. Y yo nos preguntábamos, bueno, ¿es un tema que le interesa a la gente o nosotros lo imponemos de los medios? Y no sé, bueno, primero había que cambiarla, había que hacer una modificación, había que reformarla porque así lo ordenaba la propia Carta Orgánica. Inclusive había un atraso de 10 años casi, ¿no?
Así que había que hacerlo. Yo creo que las normas hay que adecuarlas, obviamente, corresponde hacerlo, ¿no? Pero vuelvo a decir, yo creo que hay que instalar nuevas dimensiones, ¿no? La dimensión de lo ético me parece fundamental. Ustedes son colegas, son periodistas y saben que nosotros tenemos un código de ética que tenemos que respetar, tenemos que ser fieles a la verdad. Esto lo cual no significa que no tomemos posición frente a esa realidad, ¿no? Que no podemos alterar los testimonios, ¿no? Que no podemos inventar testimonios, que no tenemos que obtener información por vías que no son lícitas. Bueno, varias cosas. Y eso para nosotros, que no lo contamos todos los días, pero que forma parte de nuestra práctica profesional, lo tenemos que tener en cuenta. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta estas cuestiones éticas, que ojo, yo puedo fallar a la ética periodística y nadie me va a meter preso, vos lo sabés. Ahora, para los políticos no. Ellos pueden hacer lo que quieran. Fíjate las cosas que nos han pasado en esta provincia, ¿no? Y desgraciadamente poco debatidas, y que tienen que ver con la ética. Hace poco se reformó el piso para la representación por circuito de los legisladores. Aclaro de entrada que yo creo que no tiene que haber pisos ni en los circuitos ni en la lista por representación poblacional. Yo creo que los pisos son contrarios a dos principios básicos que tiene que tener toda norma relacionada con temas electorales. Tiene que representar, o sea, tiene que ser representativa y tiene que representar el principio de proporcionalidad. O sea, un partido que saca el 7% tiene que tener el 7% de los legisladores. El que saca el 25% de los legisladores. Nosotros tenemos una norma jurídica electoral que es aberrante, que un partido político se lleva con el 38% el 60% de los legisladores. Entonces, ahí juega la ética. Ahora, ¿por qué modificaron hace tan poco tiempo los mismos legisladores que se oponían, que en su momento llevaron el piso del 5 al 22 porque convenía, y ahora lo bajan del 22 al 5? Eso es ético, lo pueden hacer, y es legal ahora. Pero no es ético. Voy a tomar esto último que vos decís. Lo que se pudo hacer, lo que no era conveniente y ahora es conveniente, y atravesado por esta palabra ética. Pregunto, ¿se puede hablar de conveniencia aquí, pensando que vos recién decías, bueno, yo compartía con Ferreira los argumentos por los cuales había que poner un límite a la elección? En ese momento había una situación de conveniencia porque el futuro político de Ferreira no estaba ligado al municipio y ahora sí. ¿Y esto es ético o no es ético? Yo no puedo hacer especulaciones. Yo sé que Ferreira públicamente había dicho que quería ser gobernador de la provincia. Es probable que una de las razones haya sido, bueno, yo me voy del municipio, pero le voy a poner límite a los que vienen. Ahora, pero fíjense ustedes qué aberrante que es si ustedes se ponen a analizar la cosa, ¿no? Con todas las fundamentaciones que se dieron. Cansancio político, un montón de cosas, nadie está en condiciones de gobernar una comuna más de 8 años porque no corresponde, desde el punto de vista físico, intelectual y un montón de cosas. O sea que hay uno que sí lo puede hacer, los demás no podían, pero uno sí. O sea, uno se pone a hacer el análisis de lo que fue esa fundamentación y te encontrás con cosas aberrantes, ¿no? Por eso yo no quiero hacer interpretaciones y no estoy ni a favor ni en contra, aclaro, de la reelección de Ferreira. Yo voy a la cuestión ética, lo que se dice y lo que se hace. Esto me parece que es lo válido, y teniendo en cuenta una cuestión fundamental que forma parte de este contexto. La gente, ¿qué piensa la gente de todo esto? Bueno, yo un poco para cerrar, vamos a ver un informe, que lo tenemos, el informe, y después vamos a cerrar con la conclusión de Lobos. El informe tiene que ver un poco con la situación electoral, cómo estamos hoy en Viedma. A ver si el señor director nos permite ir al informe directamente. El 25 de junio pasado, el intendente Jorge Ferreira firmó el decreto para convocar a elecciones en Viedma. Los viedmenses elegiremos intendente, concejales y miembros del Tribunal de Cuentas el próximo 25 de septiembre. La fecha coincide con la elección provincial, la que se renovará gobernador, vicegobernador y legisladores provinciales. Esto no sucedió en la última elección, en la que Viedma votó separada. La ciudad lo hizo el 2 de septiembre de 2007, 4 meses después de la elección provincial del 20 de mayo. Jorge Ferreira fue elegido por primera vez en 2003 y reelecto en 2007. En 2003 le ganó con el 36% de los votos al peronista Pedro Pesati, que iba en un acuerdo entre el justicialismo y el PPR. También se impuso frente a Horacio Massachesi,
como candidato del Frente por Río Negro. En 2007, en cambio, la elección fue demoledora para la oposición. Ferreira logró la reelección con un 60% de los votos frente a la candidata peronista Nilda Nervi, quien apenas alcanzó el 22%. En votos, el triunfo suena aún más categórico. Ferreira le sacó a Nilda Nervi 10.000 votos de diferencia e incluso duplicó la cantidad de votos que había logrado en Viedma la fórmula Saiz-Mendioros sobre Pichetto Arriaga. Los números son contundentes para Ferreira y su gestión parece haber satisfecho la expectativa de miles de viedmenses. Ahora el intendente quiere iniciar su tercer mandato al frente del municipio. ¿Es legítimo? ¿Es legal? ¿Puede hacerlo? Bueno, creo que la pregunta que se plantea el informe ya quedó por lo menos abordada de distintos aspectos. El Pato le daba recién un enfoque más ético y nos dejaba una pregunta a la gente: ¿qué es lo que quiere, no? Tenemos algunas... Sí, ¿quién establece lo que es o no ético o moral? Es muy subjetivo, plantea un oyente. Es un abuso que Ferreira intente un tercer mandato. La gente está agotada y no tiene tiempo para relajarse. Rebelarse, dice acá. Yo de repente tengo otra cosa. Tiene que ver un poco con este mensaje, con lo que hablábamos recién. ¿Cuál es el lugar de la gente frente, o cuál es el lugar de la opinión que le queda al ciudadano frente a este tipo de situaciones? Si es que hay o no una participación ciudadana, si hay o no una movilización ciudadana, un interés ciudadano frente a este tema, o es un tema nuestro. Vos tenés mucho contacto con la gente. ¿La gente qué dice todo esto? Yo no sé qué dice la gente, o sea, bueno, uno recibe opiniones, bueno, ¿no? ¿Las opiniones que vos recibís? Yo creo que la gente primero no está en campaña para nada. Sí. Los únicos que están en campaña son los candidatos, primera cosa, ¿no? A la gente le preocupan otras cosas que no son generalmente las preocupaciones de la dirigencia política, ¿no? Pero cuando yo hablo el tema de la gente, me refiero a los compromisos éticos que contraemos con la gente, a eso me refiero más que nada. O sea, si yo hago un discurso en la Convención Constituyente y digo, muchachos, tienen que ser 2 periodos, porque así corresponde fundamento, y después digo públicamente, yo no me voy a presentar, entonces, ¿cuál es mi compromiso con la gente? ¿Qué le digo a la gente después? No, mire, me arrepentí, no, bueno, en todo caso habría que blanquearlo eso. Y reitero, yo creo que lo fundamental es incorporar, y me parece que ese es el gran problema de la política, incorporar la dimensión ética. A mí me parece fundamental, y no me estoy haciendo moralista en esto, estoy hablando de ética, estoy hablando de la honestidad del político, de la transparencia del político. Yo no sé por qué no les gusta hablar de ética a los políticos, yo creo que debiera ser así. La ética no es una dimensión reservada para lo religioso, para lo espiritual, ni cosas por el estilo. Ética es que nos comportemos como corresponde y con respeto por los demás, que respetemos primero nuestra palabra, por ejemplo, ¿no? Porque si no, la palabra entra en una situación de desvalorización que a mí me parece que es peligrosa, ¿no? Hay un caso que yo siempre me río, porque se ha tomado particularmente el oficialismo, no solamente en el oficialismo provincial, el radicalismo, sino esto de firmar actas, los acuerdos. Entonces yo siempre digo, si entre los propios dirigentes del radicalismo, por la relación de años que tienen, no se tienen confianza y se tienen que firmar actas y guardarse las actas, que en la mayoría de los casos nunca se cumplen después, bueno, ¿qué puede esperar la gente? Claro. Por eso, yo creo que tenemos que compatibilizar las dos dimensiones, la dimensión política y la dimensión ética. Fíjate, es legal, por ejemplo, porque así lo disponen ellos mismos, y esto es muy curioso, que los integrantes del Superior Tribunal de Justicia ganen entre 45 y 50 mil pesos. Es legal, pero yo me pregunto, ¿es ético? Sobre todo cuando son ellos los que se fijan el sueldo. ¿Es ético que ellos mismos se fijen el sueldo y en esos valores? ¿Es ético que un Superior Tribunal de Justicia que avaló rebajas salariales en la provincia de Río Negro después se asigne esos sueldos? ¿Es ético que el 82% móvil en la provincia de Río Negro empiece por los funcionarios provinciales que más ganan? ¿Es ético o no es ético? Este es el tema. Y yo creo que los periodistas tenemos una obligación
de incorporar esta dimensión, porque si no, nos van a llevar al terreno de ellos. Ellos no quieren hablar de ética, y ya sabemos por qué no quieren hablar de ética, porque pasan cosas como esta que yo estoy mencionando, y podría decirte 10.000 cosas más que vos sabés, que conocemos la vida política de la provincia y del municipio, bueno, podríamos decir. Pero ¿qué he terminado diciendo? Yo no estoy ni a favor ni en contra de Ferreira, mi tema no es con Ferreira, yo creo que Ferreira ha hecho cosas muy buenas, como hay otras cosas criticables, ¿no? El tema es para todos, porque tenemos que fijar reglas éticas para todos, ¿no? Entonces, que la palabra valga de una vez, y si lo dijimos, lo dijimos, y si no pudimos ser candidato a gobernador de la provincia, bueno, me dedico a otra cosa, ¿no? Pero de una vez por todas yo creo que tenemos que respetar lo que decimos. Bien. Ha sido muy amable. No, gracias por invitarme. Por favor, sin duda es un tema que se empieza a debatir quizás a partir de ahora con un poco más de fuerza por la fecha de elección y porque ya están los candidatos prácticamente lanzados a la arena política. Bueno, nos vamos a una pausa y entramos en otro tema ya. Continuamos en Agenda Pública, hoy para tratar un tema histórico, por lo menos en la ciudad de Viedma se está sustanciando un juicio oral y público contra ex represores. Decir ex represores es un eufemismo a esta altura, contra represores que secuestraron y torturaron a 2 militantes de la UOCRA en el año 76. El abogado defensor Roberto Gaviria nos hace una introducción al tema y ya charlamos con nuestra invitada de hoy. En el caso que se está tramitando acá en Viedma es por el, como usted dice, el secuestro en su momento, en el año 76, de 2 dirigentes gremiales, 2 vinculados a la Unión Obrera de la Construcción, gente que fue detenida y posteriormente trasladada a Viedma bajo un manto de impunidad, y donde fueron torturados y fueron sometidos a distintos apremios para hasta con posterioridad ir obteniendo la libertad, promediando alrededor de los 2 meses. No sé de otros hechos que estén otro caso en la provincia. Sí sé en Neuquén que se han tratado ya en sus respectivos juicios, y el que tramita en el día de la fecha, que también hoy comienza en Bahía Blanca el famoso juicio también por lesa humanidad vinculado a la tarea del 5º Cuerpo de Ejército, a la tarea de la denominada escuelita, y en donde, independientemente de su atracción particular en la jurisdicción de Bahía Blanca, tiene sus repercusiones aquí en la zona, porque también se han visto involucradas o han sido víctimas personas de Patagones y Viedma. En el juicio aquí en Viedma estamos con 7 personas imputadas de por distinta mayor o menor responsabilidad, pero que se vincula esencialmente al personal policial que por entonces cumplía funciones en Sierra Grande, y después el personal policial que estaba a cargo de la escuela de cadetes, y el jefe de policía por entonces, y el interventor en la provincia al momento de producirse el golpe. Indudablemente es un hecho histórico, pero que hay que contextualizarlo, decíamos hoy al principio con los chicos, tiene que ver con una serie de juicios que se vienen desarrollando en todo el país. Hoy hemos invitado a Susana Diegues, militante política en los 70 y que sufrió la persecución y la cárcel como tantas otras. Susana, buen día. Buenas noches, ¿cómo están? Yo estoy bien. ¿Cómo estás? Bueno, lo de este juicio en Viedma es posible contextualizarlo con los juicios que se están haciendo en la Nación. Sí, bueno, después de muchos años de lucha se llegó a estos juicios que empezaron en la época de Raúl Alfonsín. Y hay que contextualizarlo porque en ese momento estábamos en la soledad más absoluta, el pueblo estaba alejado de los juicios. Todavía no se comprendía y se tenía mucho miedo y no había una dimensión exacta de lo que significaba un juicio. Un juicio civil, ¿no? Porque los militares siempre quisieron que se lo juzgara en los tribunales militares. Bueno, con el paso del tiempo, con el punto final, la audiencia de vida de Alfonsín, el indulto de Menem, bueno, el no hacer de la Rúa, a partir del 2003
todo este inicio, esta lucha que llevamos los organismos de derechos humanos, se pudo concretar con una política de Estado. Si no hubiéramos tenido la política de Estado del 2003 con Néstor Kirchner y hoy con Cristina, hubiera sido mucho más difícil, claro. Incluso darle este contexto que vos decís, ¿no? El contexto social, en qué marco está. Cambió el panorama político, eso es indudable. ¿Cambió el panorama social? ¿Cambió desde el 83 hasta parte el involucramiento de la gente cada vez que pasan estos Y acontecimientos? por supuesto, porque si vos tenés de que desde el Poder Ejecutivo, como Néstor Kirchner en la ESMA pide perdón en nombre del Estado argentino, le está dando a la sociedad un marco de referencia, de decir, bueno, ¿qué pasa? Si de las más altas esferas en el colegio militar se baja el cuadro de un dictador, hay una señal importante, entonces el pueblo empieza a tomar más conciencia de la que se tenía en ese momento y los organismos empezamos a estar menos solos. Cuando empezaron los juicios y vos ves las salas llenas y ves los periodistas que están cubriendo las notas y ves que en los diarios salen las caras de los represores y vos salís a la calle después que estás como testigo y te están acompañando, quiere decir que es una señal muy importante, porque acá no solamente es para las víctimas directas que somos nosotros, sino que todo el pueblo argentino fue víctima de una dictadura. Susana, para quienes han sufrido en carne propia la violencia de la dictadura, ¿estos juicios reparan mucho más que una cuestión legal? Mira, el daño es irreparable, no se puede recuperar de ese daño, porque vos ves a las abuelas que todavía están buscando a sus nietos, todo lo que les negaron es un daño que es un dolor que es muy difícil de reparar. Lo que sí, los juicios son sanadores en lo personal y son sanadores para el pueblo, digamos, para la sociedad que ve que la impunidad no existe. Y vos ves que hoy, como un logro, nosotros entendemos que es un logro importante para el pueblo, que ante los hijos apropiados de Ernestina del Noble, hoy la sociedad, el pueblo salga y ante las cámaras de Canal 13 diga devuelvan a los nietos. Eso es producto de toda una política. Por eso a veces cuando se dice que la política o los políticos no hacen con determinadas cosas, la política es transformadora, es una herramienta para transformar la realidad. Y bueno, hoy estamos en una transformación cultural y estos juicios son parte de esa transformación cultural. Acompáñame a ver un informe y seguimos debatiendo el tema. Sí, cómo no. En 1976, Daniel Orlando Ábalos y Carlos Lima fueron secuestrados en Sierra Grande en procedimientos ilegales que instauró la dictadura militar durante años. Ese caso, desconocido para casi la mayoría de los rionegrinos, está siendo juzgado en Viedma desde el 22 de junio pasado. Se trata de un juicio oral y público en el que deben responder por su participación en crímenes de lesa humanidad 7 personas. Víctor Manuel Lobos, de 74 años, de Villa Regina, era jefe de la comisaría de Sierra Grande. Rubén Alcides Codina, de 70 años, de Luis Beltrán, era segundo jefe de esa dependencia en aquel momento. Sixto Navarrete, de 81 años, era suboficial del Cuerpo de Infantería. Su hijo, Elfio Enrique Navarrete, de 54 años, de Viedma. Alberto Mario Marasco, de 73 años, de Viedma, por entonces a cargo de la Escuela de Cadetes de la Policía de Río Negro en Viedma. El militar Raúl Lucio Pedernera, de 84 años hoy, oriundo de Buenos Aires, era jefe de la Policía de Río Negro. Néstor Rubén Castelli, de 80 años, de Capital Federal, fue interventor militar de la Policía Provincial en ese momento. El caso llegó a juicio, promovido en 1985 por el entonces gobernador Osvaldo Álvarez Guerrero. La causa quedó archivada con las leyes de obediencia debida y punto final hasta 2005. Estos 7 hombres deben dar ahora explicaciones en un juicio que durará hasta el 5 de junio, en el que declaró por escrito el gobernador Miguel Sáiz, abogado de la UOCRA Sierra Grande en el momento del golpe. Es un caso histórico y sin embargo parece estar lejos de constituirse como un verdadero proceso de reparación histórica. ¿La comunidad de Viedma lo sigue? ¿Se transmite por televisión?
¿Tiene cobertura especial por tratarse del primer juicio por la verdad que se realiza en Río Negro? Hasta el momento, la actitud del tribunal a cargo de Armando Márquez, Orlando Coscia y Norberto Ferrando pone severos reparos para la cobertura del caso. No se puede tomar audio, fotos ni imágenes de video durante las audiencias. Esto impide que sea transmitido en vivo, que la comunidad se entere y que sea partícipe activa del proceso. Una justicia que tardó 35 años en juzgar, un tribunal que restringe la comunicación, una sociedad que apenas está enterada. ¿Es este un verdadero caso de reparación histórica? En principio, pedir disculpas porque por una cuestión operativa y técnica se nos cambiaron los zócalos, pero bueno, está claro lo que planteaba el informe para darle el contexto a este juicio que se está desarrollando aquí en la ciudad de Viedma. La importancia, yo vuelvo sobre esto, Susana, la importancia de los juicios también para reproducir, porque hay muchas generaciones que no saben lo que ha pasado en la Argentina. No saben lo que ha pasado. Bueno, hoy te digo que es muy difícil que no se sepa. En las escuelas eso, hay textos todo el tiempo, en la universidad, en todos lados y más, cuando es una política de Estado desde que se plantea permanentemente esto.